Una cosa, Señor, desea nuestro corazón, y esta buscaremos, siempre, Señor. Te cantamos con amor, Jesús. Aleluya. Teniendo a nuestro alrededor, mis hermanos, despojémonos de todo peso, poniendo nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe, en ti, Señor Jesús. ¿Le cantamos? Teniendo a nuestro derredor testigos fieles del Señor, despojémonos de todo pecado y placer que nos apartan de su amor. Corramos sin parar, puestos nuestros ojos en Él, Jesús, el autor de la fe. Adorémosle. Vamos a adorarle diciéndole: sea sentado a la diestra del trono de Dios. Adoremos a Cristo Jesús, Él es el Rey. Por el gozo puesto delante de Él padeció, Él sufrió y murió en esa cruz, por ti, por mí. Oh Jesús, Él murió por ti, por mí. Teniendo a nuestro derredor testigos fieles del Señor, despojémonos. ¿De qué nos vamos a despojar, mi hermano? De todo pecado y placer que nos apartan de su amor. Corramos sin parar, oh, corramos sin parar, puestos nuestros ojos en Él, Jesús, el autor de la fe. Adorémosle. Sea sentado a la diestra del trono de Dios. Adoremos a Cristo Jesús, Él es el Rey. Por el gozo puesto delante de Él padeció, Él sufrió y murió en esa cruz, por ti, por mí. Sea sentado a la diestra del trono de Dios. Adoremos a Cristo Jesús, Él es el Rey. Por el gozo puesto delante de Él padeció, Él sufrió y murió en esa cruz, por ti, por mí. Vamos con la voz. Sea sentado a la diestra del trono de Dios. Vamos a adorarle. Adoremos a Cristo Jesús, porque Él es el Rey. Él es mi Rey, Él es nuestro Rey. Y por el gozo puesto delante de Él padeció. Gracias, Jesús. Él sufrió y murió en esa cruz, por ti, por mí. Sea sentado a la diestra del trono de Dios. Adoremos a Cristo Jesús, Él es el Rey. Por el gozo puesto delante de Él padeció, Él sufrió y murió en esa cruz, por ti, por mí. ¿Por qué no alzas tus manos para adorar a Jesús? Le decimos gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a tu bendito nombre.
Hoy estamos aquí por tu gracia y tu amor, Cristo. Recibe todo el honor, toda la gloria para ti, Jesús, para nadie más. La gloria es tuya, Señor, de nadie más. Te adoramos, Jesús. Gracias, Jesús, y te damos este aplauso a ti, Señor. Jesús es el Señor, soy su siervo por amor, su luz resplandeció en mi corazón, su gloria es el tesoro, vaso de barro soy, la excelencia del poder es de Dios. Jesús es el Señor, soy su siervo por amor, su luz resplandeció en mi corazón, su gloria es el tesoro, vaso de barro soy, la excelencia del poder es de Dios. Pues sé que débil soy, a causa de Jesús estoy atribulado, mas no angustiado, en apuros, mas no desesperado, perseguido, mas no desamparado, derribado, pero no destruido, llevando en el cuerpo la muerte de Jesús, para que su vida se manifieste en mi cuerpo. Vamos a decirlo una vez más. Jesús, Jesús es el Señor, soy su siervo por amor, su luz resplandeció en mi corazón, su gloria es el tesoro, vaso de barro soy, la excelencia del poder es de Dios. Una vez más, vamos a decirlo. Jesús es el Señor, soy su siervo por amor, su luz resplandeció en mi corazón, su gloria es el tesoro, vaso de barro soy, la excelencia del poder es de Dios. No hay mérito en mí, pues sé que débil soy, a causa de Jesús
Si tú vienes atribulado esta mañana, si tú has padecido persecución, tal vez de tu familia, de tus amigos, si te sientes en aflicción, levanta tus manos al Señor. ¿Sabes, mi hermano? Él nos da la gracia en tiempo de pruebas. Por eso la palabra dice: atribulado, mas no angustiado, en apuros, mas no desesperado, perseguido, mas no desamparado, porque el Señor está con nosotros. Nada nos puede separar de su amor. En Él está nuestra fuerza. Hermano, esfuérzate en el Señor, en la gracia de Dios. Busca al Señor. En Él está la paz que necesitamos, la sabiduría que necesitamos. En su palabra encontramos esa sanidad, esa guía del Señor clara. Pídele al Señor sabiduría. El Señor conoce nuestra debilidad, el Señor conoce nuestras luchas, el Señor conoce nuestra situación. Él lo sabe todo de nosotros, pero Él está allí, Él está con nosotros. En Él hay aliento para continuar adelante. No te desanimes, ten fe en el Señor. Habla con el Señor, entrégale tu causa, entrégale lo que te aflige, entrégale tu inseguridad, tu temor, tu debilidad. Entrégate todo a Él. Él tiene control de tu vida. Cree en Él, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Cree que Él puede hacer lo imposible, porque no hay nada imposible para Dios. Levanta tus manos. Levanta tus manos a Él. Y vamos a decirle: no hay mérito en mí, Señor. No hay mérito en mí, pues sé que débil soy. A causa de Jesús estoy. Dile otra vez: no hay mérito en mí. No hay mérito en mí, pues sé que débil soy. A causa de Jesús estoy. Atribulado, mas no angustiado, en apuros, mas no desesperado, perseguido, mas no desamparado, derribado, pero no destruido, llevando en el cuerpo la muerte de Jesús, para que su vida se manifieste en mi cuerpo. Tenemos que morir a nosotros mismos.
tomar nuestra cruz. Es tiempo de dejar tanto de nosotros, mi hermano, y aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Si aceptamos su voluntad y vivimos en obediencia, tendremos gozo. Su vida se manifiesta en nosotros. Pero tenemos que aceptar su voluntad en nuestra vida, porque es perfecta su voluntad. Cualquier cosa que estemos pasando, mi hermano, yo no sé la situación de cada uno, pero su voluntad es perfecta y obra para bien. Nos forma, nos transforma y nos hace más a su imagen. Pero tenemos que negarnos a nosotros mismos. Para mostrar a Jesús en todo lugar al que vayamos. Te amamos, Señor. Y aquí estamos, Señor. Cada uno, Señor, con pruebas diferentes, diversas pruebas. Pero todo esto, Señor, tiene un buen propósito tuyo, Señor. Mostrarnos tu gloria, hacernos más como tú, crecer en paciencia, resistencia. Y aunque los tiempos, Señor, cada día son más difíciles, tu gracia nos sostiene, Señor. Tu gracia y tu poder, Señor, nos sostiene. Tú eres nuestra fortaleza, Jesús. Somos más que vencedores en ti, Señor. Nada nos puede apartar de tu amor, ni tribulación ni angustia. Tú estás con nosotros. Tú estás con nosotros, Señor. Levanta tus manos a Él. Señor, tú estás conmigo, dile. Tú estás conmigo porque tu palabra lo dice. Señor, me arrepiento. Me arrepiento si me he desviado, si he desviado mi corazón de tu voluntad, si te he puesto en segundo lugar, Señor, no en el primero, porque muchas de las situaciones que estamos viviendo es porque hemos quitado al Señor del primer lugar de nuestro corazón. Pídele perdón si así ha sido en tu vida. Pídele perdón, humíllate delante de Él. Señor, aquí estamos, te necesitamos a ti, Señor. En tu presencia hay fortaleza, en tu palabra hay sabiduría, en tu palabra, Señor, encontramos dirección. Tu palabra es luz a nuestro camino. Hermano, es tiempo de buscar más al Señor. No podemos estar distraídos. Busquemos al Señor con todo nuestro corazón. No dejemos un solo día de buscar su presencia y buscarlo en su palabra, porque los tiempos son difíciles. Buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Y confía en Él. Y Él hará. Y Él hará. Aquí estamos, Señor. Tú estás con nosotros. Y si alguno de nosotros estaba distraído, Señor, que en esta mañana enfoque su mirada en ti. Aquí estamos, Señor. Tú eres nuestro Rey. Tú eres nuestro Señor. Y sabemos que en ti, Señor, lo tenemos todo. No necesitamos nada más.
En ti lo tenemos todo, Señor. Todo. ¿Tú lo crees así? ¿El Señor es tu todo? Levanta tus manos una vez más y dile: Señor, tú eres mi todo. Te buscaré, Señor. No perderé el tiempo en otra cosa. Te buscaré, Señor. Aquí estoy, Señor. Aquí está mi corazón. Ahora dile: Señor, mi corazón está dispuesto para recibir lo que tú tienes para mí hoy, para recibir tu palabra y ponerla en práctica, Señor. Dame entendimiento. Dame entendimiento, Señor. Dame sabiduría. Que el conocimiento que yo obtenga no sea en vano, sin sabiduría. Dame sabiduría, Señor, entendimiento, revelación para poder poner por obra tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Ahora dale un aplauso fuerte al Señor. Ayúdanos, Señor. Aquí estamos. Te damos gloria, Señor. Aleluya. Gracias, Señor, por tu gracia sobre nosotros. Buenos días, mis hermanos. Que Dios les bendiga. Gracias una vez más. Aquí estamos otra vez trayendo la palabra del Señor. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes que se van conectando a través de nuestras plataformas de Facebook y del YouTube. Les recordamos que si no pueden ver las enseñanzas, pueden volver a retomarla en el mismo Facebook y también en YouTube. Le recomendamos que se suscriban en los canales del YouTube para que puedan tener las actualizaciones de las últimas enseñanzas. Si se suscriben o le dan like, en este caso a la página de Casa de Oración New York en Facebook, también les va a llegar las noticias o las actualizaciones de las enseñanzas. Y si usted es de lo que se pone sus audífonos para trabajar y a la misma vez está escuchando las enseñanzas, tenemos la página de SoundCloud, es como sonido y nube en inglés, soundcloud.com, y si nos sigue por allí también, recibirá las actualizaciones y podrá descargar gratuitamente los audios de las enseñanzas. Así que qué bueno, mis hermanos, que Dios nos ha dado en esta mañana del domingo otra oportunidad para estar frente a su palabra. Y yo quiero que usted me acompañe, si usted ya tiene su té, su café o su agüita, junto con su Biblia y sus notas en mano. Quiero continuar con la serie que hemos estado compartiendo los domingos. Tenemos una serie los domingos para los que nos visitan por primera vez. Estamos hablando de la serie La Palabra, la Oración y la Adoración. Esta es la tercera parte de la sección de la oración. Ya trajimos una introducción y ya trajimos algunas partes acerca del estudio de la palabra. Luego pasaremos a lo que es la adoración. Pero para esta mañana quiero compartir un tema que se va a titular La actitud en la oración. Si usted es de los que toman notas, este es el tema de esta mañana, la actitud en la oración. Esa es la quinta enseñanza de esta serie. Y vamos a estar viendo una parte muy esencial e importante acerca de la oración, y es el corazón en la oración. Es la actitud del creyente al venir delante del Señor en oración. Y la oración es algo tan necesario, pero a la misma vez tan difícil, es tan vital una vida de oración, pero a la misma vez es tan difícil que muchos cristianos, en el caso de algunos, lo conlleva a cometer muchos errores en cómo orar, qué orar,
y el resultado de la oración. ¿Qué esperan? Esa será la próxima enseñanza, ¿verdad? Los resultados de la oración. En la enseñanza anterior pudimos ver el modelo de la oración. Ya vimos cómo la palabra nos ayuda a entender el orden al orar. Hay un orden que la misma Biblia, el mismo Jesús, en Lucas 11, Mateo 6, podemos ver allí cuando los discípulos le dicen al Señor, enséñanos a orar. Le hacen esta pregunta, ¿verdad? Y es de mucha gracia y favor para nosotros el saber que ellos hicieron esta pregunta, porque Jesús allí nos da en cómo debemos orar. Y nos habla de la identidad, es decir, vimos cómo la palabra nos ayuda a entender el orden del orar o al orar, y nos habla de la identidad de Dios como Padre Celestial. Es importante que entendamos y conozcamos a quién es el que le estamos pidiendo, rogando u orando. Y esto nos habla de esta enseñanza o este orden que ya vimos el domingo pasado, nos habla de la voluntad de Dios en la vida del creyente. Padre, hágase tu voluntad en la tierra así como se hace en el cielo. Venga tu reino, es decir, venga tu gobierno sobre nuestra vida. Y vemos cómo la iglesia en la tierra es la encargada de llevar la palabra, el cual es el mismo gobierno del Señor. El Señor le dice en Mateo 16 a Pedro, te entregaré las llaves, es decir, a ti creyente. Pedro representa a los creyentes, y la llave es la palabra y el Espíritu Santo para traer el gobierno en la vida de las personas que aceptan el Evangelio. No tanto el gobierno de establecer un gobierno teocrático, que significa un gobierno que solamente es gobernado por Dios en la tierra. Ya eso no va a existir aquí, eso será en la Nueva Jerusalén. Pero sí viene el gobierno de Dios en la vida del creyente a través de la iglesia. Nos habla también del perdón de Dios. Bueno, antes del perdón nos habla de la dependencia, ¿verdad? Danos hoy nuestro pan de cada día, tanto físico y sobre todo espiritual. Y nos habla del perdón de Dios y de nosotros, es decir, el perdón de nosotros hacia el prójimo. Y luego termina el orden de la oración que pudimos ver, pidiéndole a Dios que nos guarde de tentación. La primera parte del Padre Nuestro nos enseña acerca de la actitud en la oración. Al nosotros saber a quién le estamos pidiendo, a quién le estamos orando, o delante de quién nos estamos postrando, esto nos ayuda a corregir, a examinar y tener cuidado con qué tipo de actitud nos estamos acercando al Señor. A quien le estamos orando o rogando define la actitud en la oración. Ahora, ¿cuál sería la actitud de nosotros al orar, al conocer y entender de que le estamos orando a un Dios quien es 3 veces santo? Si usted ve la actitud de Isaías cuando tuvo la visión en el libro de Isaías capítulo 6, de inmediato cuando Isaías tiene lo que llamamos una teofanía, es una visión de Dios, de inmediato dice, vi al Señor, y de inmediato ahí mismo dice que vio su muerte. De inmediato el profeta dijo, ay de mí que soy muerto, es decir, la presencia de Dios emanó un sentido de debilidad, de muerte, de humillación. Y muchas veces cuando venimos delante del Señor a pedirle, muchas veces no tenemos la actitud correcta. Y al no entender la actitud en la oración, también eso, vamos a decir, contribuye, o mejor dicho, influencia nuestra oración para mal, es decir, de una forma negativa. Entonces, si no tenemos una actitud correcta cuando venimos delante del Señor, esto va a afectar, es la palabra correcta, todo el tiempo en cuanto estamos orando. Por ejemplo, le leo este versículo, Mateo 23:12 dice, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Es decir, todo aquel que viene delante del Señor con una actitud de soberbia, de orgullo, de altivez, de altanería, de pensando que somos a lo mejor privilegiados o especial para Dios, eso tiene una media verdad. Es decir, sí somos especial para Dios, pero no en el sentido de ser mejores que los demás o tener alguna preferencia ante los ojos de Dios, no. Todos, dice la palabra, estábamos camino a condenación. Y nos damos cuenta que este texto de Mateo 23, versículo 12,
habla de que todo el que se humilla ante Dios, todo el que viene postrado, no solamente en posición o postura corporal, sino del corazón, todo el que somete su corazón cuando viene ante Dios. Al venir ante Él estamos, y esta es una idea para entender lo que significa postrarnos ante Dios. Fíjense que la postura en el Antiguo Testamento tenía cierto sentido, ¿verdad? Si alguien se arrodillaba, ya se entendía que estaba adorando a alguien. Cuando vemos la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, de postrarse ante una imagen, obviamente el arrodillarse ya estaba hablando de que se iban a someter a la voluntad de dioses ajenos, de Babilonia. Vemos cuando el Señor llama a Gedeón para escoger hombres para ir a pelear con los madianitas. Dice que el Señor, para probar el corazón de los que iban con Gedeón, dijo: llévalos al lago a beber agua. Y los que beban agua, ¿verdad?, sin pegar las rodillas del suelo, es decir, con sus manos y pies, pero sin pegar la rodilla, ponlos a un lado. Y los que se pongan de rodilla, ponlo al otro. Y fueron más de 9,000, porque ya habían, el Señor de 32,000 había sacado 22,000, quedaban 10,000 hombres. El Señor los llevó a las aguas, bebieron, se postraron 9,700, ¿verdad? Y solo quedaron 300. Y los 300 fueron los que no pusieron sus rodillas en la tierra. Bueno, para nosotros ahora, el arrodillarnos o ponernos de rodillas ante el Señor no es automáticamente sometimiento, porque podemos ir a orar de rodillas, pero podemos ser muy soberbios o enaltecernos y no obedecer la palabra de Dios. Entonces, la palabra humillarse significa traer el corazón delante del Señor para que el Señor sea el que determine y nos diga y nos gobierne para hacer su voluntad. Porque de nada sirve que estemos llorando en oración, de nada sirve que estemos 10 horas orando, de nada sirve que estemos de pecho en el suelo. Si no vamos a obedecer la palabra, no estamos postrados, no nos hemos sometido a Dios. Entonces la actitud es lo primero que Dios mira. Bueno, desafortunadamente hay quienes se jactan. He escuchado muchos cristianos, o mejor dicho, llamados cristianos, no sé si son, pero he visto a muchos que de una manera jactanciosa, no sé si usted se ha encontrado con gente que dice: no, yo a Dios le hablo de tú. Dios y yo nos entendemos. Y yo le digo: Señor, ¿por qué tú no me das esto? Pues en la Biblia aparecen algunas personas reclamándole a Dios, como Job y otros más. No significa eso que tenemos libertad para acercarnos con ese tipo de actitud cuando venimos en oración ante Dios. Es muy irreverente en nosotros hablarle a Dios como si Dios fuera cualquier amiguito o vecino o cualquier persona común y simple como somos nosotros. Dios no es como los hombres. Eso de que yo le hablo a Dios de tú y yo le peleo a Dios y yo le digo al Señor: si no me das esto, no te voy a servir. Y he escuchado gente que se hacen llamar cristianos con este tipo de actitud. Ya han visto algunas enseñanzas del pastor Chuy confrontando a aquellos que le cuentan a Dios, ¿verdad? A la 1, a las 2 y bueno, todo eso habla de la actitud del corazón de aquellos que se hacen llamar cristianos. Bueno, ¿cuál debería de ser nuestra actitud al venir delante del Dios que hizo los cielos y la tierra? Nada más de saber la grandeza de Dios. Imagínese usted que terrenalmente hablando, si usted va delante del presidente, tiene que ir vestido de cierta manera. Si usted va a visitar algún rey o príncipe en los reinos europeos, hay ciertas exigencias, ¿verdad? Dependiendo donde vayamos, si vamos a la corte, no podemos hacer lo que queremos. Imagínese que llega el juez a la corte y todos tienen que pararse. Imagínese cuánto más Dios. ¿Cuál debería de ser nuestra actitud ante Dios? Bueno, cuando venimos delante del Señor en oración, lo primero que Dios mira, fíjense bien, no es qué tan doblados en postura nuestro cuerpo está. Lo primero que Dios mira no es tu capacidad, tu virtud, incluso qué tanto le sirves, o qué tanta ofrenda le das, o qué tan grande tu ofrenda. Dios no está mirando nada de eso. Sí lo mira, Dios mira todo eso, nuestro servicio y fidelidad y todo eso,
Pero a lo que me refiero es que Dios no está, vamos a decir, dándonos privilegios porque a lo mejor en ciertas áreas hemos sido fiel. No. Lo primero que Dios está mirando es con la actitud que nos estamos acercando a Él. Es decir, lo primero que Dios mira es nuestro corazón. ¿Y qué significa que Dios mira nuestro corazón? Un ejemplo, vamos a 1 Samuel 16, versículo 7, para usar uno de los ejemplos que el Señor nos comparte en su palabra, para que entendamos y conozcamos a ese Dios y saber con qué tipo de actitud debemos de acercarnos a Él. Me llega a la memoria cuando Pablo en Romanos 12:1 dice, por las misericordias de Dios. Y comienza recordándonos que si podemos acercarnos a Dios, es por su gran compasión y misericordia reflejado al entregar a su Hijo en la cruz por nosotros. Entonces, nada más entender que es la misericordia que nos permite acercarnos a Dios. La actitud en la oración es muy importante. Imagínese un cristiano que viene delante de Dios como cuando se acerca a cualquier persona. Bueno, 1 Samuel 16:7 es cuando el contexto de esto que voy a leer, es cuando el Señor ya destituye a Saúl y manda al profeta Samuel a la casa de Isaí en Belén. Y allí, fíjense, allí vemos que el Señor envía al profeta para que escoja de uno de los hijos de Isaí a uno que iba a ser constituido rey. Pero nos damos cuenta que es obvio que el profeta se iba a ir al primogénito, quizás iba a mirar a uno que era grande, fuerte, así como lo era Saúl, alguien que tenga ese porte de guerrero, de conquistador, y todo eso viene de la mente humana. Porque no debemos olvidar que cuando el Señor escoge a alguien, dice que lo escoge porque es vil y menospreciado. Para Dios mostrar su poder y que la gloria no se le atribuye al hombre. Es por eso que cuando llama a Gedeón, quien iba a enfrentar 135,000 enemigos de Israel, solamente le dice 32,000 son demasiado. Yo no quiero que cuando ganen la victoria digan que fue por su mano o la mano de Gedeón. Yo quiero que cuando ganen la victoria se den cuenta por lógica matemática de que esta guerra la ganó Dios, porque eran 300 hombres contra 135,000 hombres que venían del oriente y de los madianitas que tenía el pueblo de Dios subyugado por causa de la desobediencia, de la soberbia, etc. Entonces, cuando el Señor manda a Samuel a la casa de Isaí, imagínate, lo primero que ve el profeta es el parecer externo. Y dice 1 Samuel 16:7, y Jehová respondió a Samuel, fíjense, no mires a su parecer, dice, ni a lo grande de su estatura, dice, porque yo lo desecho. Esta palabra, yo lo desecho, significa que el Señor no es apantallado, maravillado por la inteligencia de los hombres, las riquezas de los hombres, la apariencia externa, si es hermoso, si es grande, si tiene molleros. Y por eso es que cuando vayamos al cielo, esto lo digo yo creo que Sansón era más flaquito que yo. Nada más digo esto por lógica contextual de la Biblia, es decir, por la lógica de cómo Dios al escoger nunca coge al más grande o nunca escoge al más grande, siempre coge lo más débil. Y cada vez que vemos una película de Sansón, siempre vemos a un Arnold Schwarzenegger ahí, ¿verdad?, con músculos grandes. En el cielo, yo creo que vamos a ver a un Sansón bien flaquito, porque los filisteos decían, ¿de dónde saca la fuerza? Por si fuera como Goliat, obviamente le atribuyen su fuerza a sus molleros, a sus músculos, pero esa es mi lógica, así pienso. O sea, aquí la idea es de que el Señor desecha lo que ve con los ojos, está refiriéndose que nada de ninguna apariencia externa es lo que Dios anda buscando, sino la actitud del corazón. Dice, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Es decir, Jehová no examina las cosas como las examina el hombre. Isaías 55 dice, mis pensamientos son más altos que los pensamientos de los hombres. Mis caminos
más alto que los caminos, el camino del hombre. Dice el texto luego, pues el hombre, fíjense, el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Este texto nos ayuda muchas veces a entender de que no debemos permitir o ser apantallado cuando vemos a algún hombre o mujer que se hace llamar cristiano y cataloguemos a esa persona o la categoricemos como mujer o hombre de Dios por las virtudes o por los dones o por la apariencia. El hombre o mujer de Dios no se define, el carácter de un cristiano, no se define por la cantidad de dinero, por el éxito empresarial sobre la tierra, por el poder que tiene en alguna posición militar o política, nada de eso, mis hermanos. No medimos así la estatura espiritual de algún creyente. Lo primero que debemos de mirar, lo primero que debemos de ver es identificar de que esa persona ama a Dios con toda su vida. Eso es lo más importante, amar a Dios. Este mismo David, quien escoge al Señor como rey, es a quien se le atribuye el nombre, un varón conforme al corazón de Dios. Un varón que ama lo que Dios ama. Esa es la idea. Y por eso dice el texto, el hombre mira lo que tiene delante de sus ojos. Dice luego, pero Jehová mira el corazón. Jehová cuando ve los hijos de Isaí no se va por el primogénito, por el más fuerte, por el más ágil como guerrero. No. Fíjense que aquí el Señor estaba mirando el corazón y la actitud al que Él quería escoger. Cuando el pueblo de Dios escoge rey, escogen a Saúl y escogen al más grande, al más fuerte, pero al más soberbio, obstinado. Pero cuando el Señor escoge rey, el hombre lo escoge y Saúl un desastre, pero luego escoge Dios a David y fíjense, el rey, el guerrero, el salmista y el varón que amaba a Dios, a pesar de que sí, ¿verdad? Esa mancha de Betsabé y Urías en la vida de David, ¿verdad? Quedó marcado, pero como cualquier otro hombre o mujer de Dios, en su caminar se equivocan. Miramos cómo fue David, aún fallándole a Dios con el Señor. ¿Qué significa que Dios mira el corazón? Jesús en Mateo 15 a los fariseos le dijo, este pueblo de labios me honra. Dice luego, pero su corazón está lejos de mí. El hecho de que veamos a alguien en la iglesia, de repente tenemos la alabanza, está todo el mundo adorando y todo el mundo con las manos en el aire, adorando, llorando y cantando en voz alta, no significa que por eso esa persona está adorando a Dios. Puede estar cantando, pero con una actitud totalmente soberbia, altiva, y a lo mejor está cantando porque la canción es bonita, es lindo cantar, y cometemos el error de pensar que ya, porque alguien levantó la mano, está adorando. Solamente Dios sabe. La palabra dice que no juzguemos nada antes de tiempo. La palabra actitud, en una definición sencilla, habla de la disposición del corazón hacia algo o alguien. Habla de cómo disponemos el corazón. Recordamos a Daniel, cuando se le aparece el ángel en el capítulo 10 del libro de Daniel, y le dice, lo primero que le dice el profeta, ¿verdad? Por cuánto dispusiste tu corazón. Es decir, por cuanto tu actitud fue correcta al acercarte a Dios. También la actitud, ¿verdad?, es la conducta, postura o comportamiento que expresa respeto o menosprecio dependiendo del valor que le damos a alguna persona o alguna cosa. Es decir, si algo tiene gran valor para mí, la gente se va a dar cuenta por mi reacción al ver aquello a lo que, ¿verdad?, para mí tiene mucho valor. Es decir, reaccionamos de diferentes maneras dependiendo del valor que esa persona o esa cosa tenga para mí. Fíjense que la actitud es algo tan importante porque imaginemos el ejemplo que a veces uso. A las 4 de la mañana a tus hijos, ¿verdad?, le dice, levántense. Y dice, ay no, papi, mami, estoy cansado, no me quiero levantar. Y luego dices, nos vamos de vacaciones. Y me imagino que saltarían de la cama. Entonces, fíjense que todo es dependiendo del valor que tenga en nuestro corazón. Imaginemos un ejemplo, ¿verdad?, de que hago una ilustración, por ejemplo. Imaginemos que le hagamos un regalo a alguien que apreciamos
Y ese regalo lo obtuvimos con mucho sacrificio, ahorramos por 2 años, ¿verdad?, para comprar ese regalo. Imaginemos que al entregar este regalo a la persona a quien apreciamos, imaginemos como que esta persona recibe el regalo y luego actúa de manera indiferente. De repente le das el regalo, mira lo que te traje. Y esa persona toma el regalo y dice, oh, gracias. Y ni lo mira, dice, pasa adelante, siéntate, y pone el regalo por allá. Me imagino que esto se sentiría como un cuchillo en el corazón, figurativamente hablando. Esa persona mostró por su actitud, no mostró alegría, no mostró agradecimiento al recibir el regalo, sino que lo tomó y lo menospreció en el sentido de su actitud, lo puso por allá y dice, no, yo lo abro otro día, ¿verdad? Imaginemos, ¿verdad?, ese tipo de actitud en ese sentido. Bueno, obviamente esta persona, ¿verdad?, actuó de mala actitud. Pero lo que en verdad esta persona está dejando dicho, y por eso es tan importante la actitud, y por eso Dios mira el corazón, es que este regalo no significa nada para ella, para esta persona. A pesar de su gran valor y sacrificio con el cual se le compró, se le regaló, esta persona actúa con una mala actitud. Y su actitud ante el regalo define el valor del regalo para esa persona. En la manera como respondemos a un regalo, le dejamos dicho al que regala qué valor tiene, valga la redundancia, ese regalo. Vamos al libro de Lucas 18, versículo 9. Vamos a ver la historia del fariseo y el publicano, y es una historia muy buena porque esta historia nos habla de actitud. Es importante entender que Dios, y recordar siempre que Dios mira primero y sobre todo nuestro corazón. Dios no está mirando tu posición corporal, tu postura, si bajas mucho la cabeza, si tus rodillas están todas, se te guayaron las rodillas o, ¿verdad?, se te pelaron las rodillas de estar orando. Alguien dice, mira cómo tengo las rodillas negras de orar. Bueno, Dios no está mirando eso. Dios no está tomando en cuenta tu sacrificio, sino tu sumisión. No está mirando tanto, ¿verdad?, tu entrega física y religiosa, podemos decir. Dios está mirando la disponibilidad de tu corazón cuando vienes delante de Él. Porque según el valor que Dios tiene para nosotros, así mismo vamos a proceder y reaccionar. Lucas 18, versículo 9. Fíjense lo que dice este texto. Dice aquí, hablando Jesús, dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, fíjense la actitud. ¿Sí ve la diferencia del corazón que se cree justo? El corazón que se cree justo, como resultado, dice la palabra que menosprecia, maltrata a los demás. Pero cuando somos perdonados por misericordia, miramos a los demás con misericordia. Y esto habla de la reacción y la actitud del que fue perdonado. Por eso vemos la historia del rey, el siervo y el consiervo. La actitud del que fue perdonado fue mala. El rey lo perdonó y él no quiso perdonar a su consiervo. Dice, unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola Jesús. Verso 10, dice, 2 hombres, y aquí va a ser una comparación, 2 hombres subieron al templo. ¿A qué? ¿A qué subieron? A orar. Subieron a orar. Dice, uno era fariseo, y este título de entrada, lo que nos está diciendo es que este hombre era, entre comillas, un hombre de Dios, ¿verdad? Acuérdense que aunque sabemos que los fariseos, la palabra los identifica como hipócritas, en la mente y el contexto en el tiempo de Jesús, decir fariseo era una honra. Tenían un respeto sobre estos hombres. Por eso un discípulo en Mateo 15 le dice al Señor, ¿sabe que los fariseos se ofendieron con lo que le dijiste? El Señor le dice, toda planta que mi Padre no sembró la va a desarraigar. Bueno, dice, y uno era fariseo, dice, y el otro publicano. Hemos estudiado que es como en estos tiempos cuando desafortunadamente, digo esto con respeto si algún político me ve, pero hoy en día cuando se habla de un político y cuando se habla de algún pastor, nos llega a la mente seguido la palabra ladrón. Y es porque muchos, una gran cantidad de pastores y de políticos le ha ensuciado el nombre de lo que está supuesto a ser un nombre de honra. Porque un político debe tener el respeto del pueblo porque gobierna un pueblo, una nación,
cuida a la nación, sustenta a la nación, gubernamentalmente hablando, y un pastor está para alimentar las ovejas, pero desafortunadamente, por cuanto muchos pastores y muchos políticos han cometido una cantidad de atrocidades por su posición y autoridad, han abusado de esa autoridad, hoy en día se ve eso con mucho menosprecio. Desafortunadamente, ahora mismo en mi país, República Dominicana, hay un caso con una tal pastora que se involucró con algún general ahí, creo que es, si no me falla la memoria, y estaban haciendo negocios ilícitos. Y bueno, ya usted sabe cómo es la noticia cuando algún pastor cae. De inmediato vienen las noticias, ¿verdad?, de último minuto, ¿verdad?, breaking news. Cuando un pastor hace algo correcto, no sale en CNN o, ¿verdad?, cualquier otro tipo de noticiero. Pero el momento que algún cristiano comete un error y este es de buen o es muy conocido, de inmediato, mis hermanos, salen las noticias. Y por eso es tan importante nosotros siempre mirar el corazón y no tanto el título. Hay muchos que se hacen llamar pastores, no son ni llamados, y si son llamados, muchos han tomado el camino de la falsedad. Y aquí volviendo al texto, dice que uno era fariseo, pero cuando hablamos de que el otro era publicano, la palabra publicano era uno que trabajaba con impuestos, ¿verdad? Recolectaba los impuestos de Roma, del pueblo, ¿verdad?, allí, pero para Roma. Y aunque este trabajo era de parte de Roma, la palabra publicano era similar a pecador. Es decir publicano era lo mismo que decir pecador. Pero vamos a ver aquí las dos actitudes de cada uno de estos hombres. El verso 11 dice, el fariseo puesto en pie. En este contexto, porque todavía Jesús no había ido a la cruz, todavía se tenía el sentido de la postura corporal hacia la adoración y la oración. Y el hecho de que este fariseo estuviera puesto en pie habla de su actitud. Puesto en pie habla de uno que cree que es merecedor, uno que piensa que lleva el primer lugar. Me imagino todo el que llegaba al templo humildemente se postraba, pero los fariseos de pie, ¿verdad?, como quien dice, yo aquí gobierno yo, Dios a mí me oye, a ti no. Dice puesto en pie, hablando de su actitud, de su arrogancia, ¿verdad?, de su autoexaltación, pero luego dice, oraba consigo mismo. Jesús dice, estaba hablando solo, Dios no lo escuchaba. Estaba hablando solo, aunque a voz alta, y seguro para los que estaban allí podrían creer que Dios lo estaba escuchando. Dice, oraba consigo mismo de esta manera. Aquí manera habla en la forma que actuaba, que hablaba, que oraba. Dice, Dios, así dice la oración, te doy gracias, fíjense, qué agradecido parece, ¿verdad?, qué grato, porque no soy como los otros hombres. Ahora, ¿quién es el que nos dice o juzga nuestros corazones? ¿Somos nosotros o es Dios? Bueno, sabemos que es Dios que nos dice si somos fieles o si no somos fieles, si somos hipócritas o si somos cristianos genuinos. Pero este fariseo se está autojustificando, por eso inicia el texto diciendo, se creían más justos que los demás. Dice, ayuno 2 veces a la semana. ¿Por qué está orando? O mejor dicho, se está autoexaltando ante Dios y de la gente. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Y aquí, fíjense que en la lista de lo que este hombre hace, significa que podemos orar, podemos diezmar y ofrendar, podemos ayunar. Ahora, ¿se dan cuenta de las 3 cosas que este hombre mencionó aquí? ¿Se acuerdan cuando Jesús dice, cuando tú ayunes, cuando tú ores o cuando tú des limosna, que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda? No lo hagas para ser visto por los hombres, porque he ahí tu recompensa. He ahí tu recompensa. Bueno, este fariseo es a lo que Jesús se refiere. La actitud de ellos al orar, ayunar y dar ofrendas no era para Dios. Su actitud era buscar gloria de los hombres. Jesús más adelante los reprende, dice, ustedes buscan la gloria los unos de los otros. Pero dice el verso 13, aquí vemos ahora la actitud del publicano. Verso 13 dice, mas el publicano estando lejos, fíjense, actitud, fíjense, ya podemos ver
Dice que el fariseo estaba de pie, pero el publicano estaba lejos. Lejos significa que no quería ni acercarse. Entendía que no merecía ni acercarse. Fue a orar porque está buscando la clemencia de Dios, la compasión, pero dice, estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Esto habla de que la condición y actitud de este publicano era aceptada por Dios. ¿Por qué no quería levantar los ojos? Porque sabe que está enfrente de un Dios santo y este publicano reconoce, esa es la palabra, reconoce que no es santo. Fíjense lo que dice, sino que se golpeaba el pecho, y esta señal habla de cuando alguien entiende que lo único que merece es castigo. Esa es la idea. Fíjense la actitud. Ahora, yo quiero que vayan notando que si venimos delante del Señor con esta actitud, quizás no repitiendo lo mismo que el publicano, no tenemos que quedarnos de lejos para imitar esto, pero la misma actitud genuina nos va a conllevar a actuar en la oración y pedir conforme a esa actitud humilde y humillada ante Dios. Se dan cuenta que al golpearse, habla de que este hombre no vino a reclamarle a Dios, no vino a pedirle nada que merezca, le está pidiendo compasión, lo vamos a ver. Dice aquí la oración, se golpeaba el pecho diciendo, dándose en el pecho, Dios, sé propicio a mi pecador. La palabra propicio habla de perdón, pero habla de intercambio. Es la propiciación, habla de cambiar una cosa por otra. Y el tipo de perdón que está pidiendo, fíjense, este publicano no es perdóname, límpiame para yo luego ir y seguir viviendo como yo quiero. Aquí el perdón siempre significa intercambio. Cuando usted vea la palabra perdón, estamos viendo que somos perdonados porque Cristo murió, porque el Cordero perfecto, inmolado en la cruz, dio su vida por nosotros. Cuando, por ejemplo, alguien te presta $1,000 y luego te dice, no me debes, hay un intercambio. En vez de tú pagarlo, ahora le toca a él pagarlo o perderlo. Siempre hay una pérdida en el perdón, pero la pérdida aquí la obtuvo Cristo. Y aquí vemos que Jesús en el 14 da el resultado de las dos actitudes. Os digo que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Si venimos ante Dios con esta actitud, Dios nos va a humillar. Pero si venimos con esta actitud, Dios nos va a exaltar o nos va a enaltecer. Y aquí enaltecer significa levantar el alma para ponerla en el lugar correcto, ante Dios. Bueno, ¿cómo es la actitud de estos dos quienes vinieron a orar al templo de Dios? Bueno, vemos al fariseo, desafortunadamente viene con una actitud menospreciando a Dios. Ahora, pongan atención. Muchas veces cuando nos creemos justos ante Dios, acuérdense que creernos justos es la palabra, no es nada más decir, yo no soy pecador. Miren, hay una actitud en muchos creyentes de comparación horizontal, es decir, fulano hizo eso, wow, ¿cómo es posible? ¿Qué estamos diciendo? Que nosotros nunca haríamos eso. Y siempre hay una reacción, claro, no estoy diciendo que no podríamos decir eso, pero ahí es donde miramos la actitud de por qué dijimos eso. Que fulano pecó, wow, pero ¿cómo? ¿Verdad? ¿Cómo? No lo entiendo. Hay gente que creen que no pecan. Bueno, estamos actuando como si fuéramos más justos. Cuando no aplicamos justicia, cuando no aplicamos misericordia, cuando alguno peca, estamos diciendo que somos mejores y no estamos siendo misericordiosos como Dios lo fue con nosotros. Cuando somos implacables al confrontar el pecado de otros, se nos ha olvidado la viga. Y por eso vemos que la actitud es importante. Aquí nos damos cuenta que este fariseo, muchas veces tomamos esta actitud e ignoramos que lo que le estamos diciendo a Dios es que el sacrificio de su Hijo en la cruz no fue necesario. Si yo puedo agradar a Dios y si yo vengo a pedirle a Dios con exigencias, ¿qué estoy diciendo? Que Dios está puesto ahí para servirme a mí, no yo a Él. Le estamos diciendo a Dios que nosotros podemos cumplir con sus requisitos sin su ayuda. El fariseo le está diciendo al Señor, gracias que yo no soy como este.
¿Se dan cuenta que cuando venimos delante del Señor, no venimos para sacar la lista de virtudes que tenemos? Eso lo define el Señor. En aquel día, dice 1 Corintios 3, algunos pensarán que vivieron en oro, plata, piedras preciosas. Y cuando venga el fuego de Dios para probar lo que hemos hecho para Él, nos daremos cuenta que trabajamos en heno, madera y hojarasca, y el fuego va a incinerar todo lo que hicimos. Porque todo lo que el cristiano haga que no esté asentado, fundamentado y confiado en el sacrificio perfecto de Jesús, no lo podemos reclamar como una buena obra. ¿No? La obra perfecta la hizo Jesús y ahora vivimos en confianza en Él, y todo lo que Jesús se ganó en la cruz por la victoria se nos atribuye por la fe. Y nuestra fidelidad a Dios habla no de que nos vamos a ganar el cielo, sino que hemos entendido lo que Él hizo por nosotros. Recordemos muy bien que Dios no es movido por maravillarse al ver nuestras virtudes y logros, no. Dios es movido a misericordia cuando mira nuestra condición débil y cuando venimos en total humillación pidiendo clemencia, compasión, misericordia, etc. Lucas 23, 39, vamos a ver otro ejemplo de actitud de dos hombres. Y aquí vamos a ver los dos malhechores en la cruz. Lucas 23, 39 dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Ahora, fíjense la actitud. ¿Cuál es la actitud aquí? Bueno, la actitud es obviamente de rebeldía, de soberbia. Dice, respondiendo el otro, fíjense el contraste, les reprendió, es decir, reprendió al otro malhechor. Fíjense, dos malhechores aquí, ¿verdad? El otro les reprendió por su actitud ante el Señor, diciendo, y aquí viene la actitud. Fíjense que aquí estamos hablando, no es de uno que se congrega en la iglesia y es fiel a Dios y sirve a Dios, y el otro que vive la vida de vagamundo, ¿verdad? Sobre el mundo. No, mis hermanos, aquí estamos hablando de dos malhechores. Dos malhechores, escúcheme bien, dos hombres abiertamente pecadores, ¿verdad? Que estaban en la cruz justamente por haber cometido sus pecados. Y uno va al cielo y el otro no. Ahora, aquí hay una pregunta. Bueno, ¿por qué el otro malhechor, el primero, quien injuriaba al Señor, no fue al paraíso del Señor? No se bautizó. Fue que no se bautizó. O no se congregó en tal iglesia, ¿verdad? ¿O será que no diezmó? ¿Por qué razón este malhechor, ¿verdad?, se perdió? Fue condenado porque no admitió su posición y condición ante Dios. No tanto por el pecado. El pecado es algo muy natural. El pecado, ya todos sabemos que todos somos pecadores. No lo estoy menospreciando. Estoy diciendo que todos somos pecadores. Jesús no vino a buscar el que pecó y el que no, o sea, de los que pecaron, Él no vino a buscar a los que no pecaron. No, todos son pecadores. ¿Por qué no fue al reino de los cielos? Por su actitud, ¿verdad? El valor que le dio al Hijo de Dios. ¿Cómo le habló? Si tú eres el Hijo de Dios, menosprecio. Dice el otro malhechor, dice, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación, es decir, a punto ya de morir? Dice, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Fíjese, un malhechor con buena actitud. Mas ningún mal hizo, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pregunto, si este hombre no hizo la confesión de fe, como algunos dicen, repite conmigo, ¿por qué se fue al paraíso con el Señor? Si no se congregó, no se bautizó, no fue al estudio bíblico, al instituto bíblico, ¿verdad? No pertenece a casa de oración. ¿Cómo es posible que fue salvo? Porque la salvación consiste en reconocer al Hijo de Dios como nuestra única esperanza para salvación. Eso es todo. ¿Cuál es el resultado de esa fe? La buena actitud de este malhechor, del segundo. Reconocer al Hijo de Dios inocente en la cruz,
Pero al pedirle, fíjense, ¿cómo le llamó? Vamos a leer otra vez. El 42 dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué le dijo? Tú eres el rey. ¿Se acuerdan que lo estaban burlando a Jesús? Rey de los judíos, ¿verdad? Lo estaban burlando, se estaban burlando de él. Pero aquí la palabra dice que cuando hacemos a Jesús nuestro rey, estamos diciendo que Jesús nos gobierna. Y nuestra vida es postrada, debe ser, en gratitud por la salvación. Aquí vemos que este malhechor llamó a Jesús rey. Quiero ser tu siervo. Cuando vengas en tu reino, está hablando que Él es rey y por eso fue salvo. Reconoció a Jesús como Señor, Curios, Dios, amo, rey, gobernador, soberano, etc. ¿Qué diferencia hubo entre ambos malhechores? Sencillamente la actitud, mis hermanos. La actitud fue diferente. Nos damos cuenta que al venir delante del Señor, la actitud del corazón es lo más importante. Ahora, ¿cuántos de nosotros, si pensamos bien, siempre decimos, yo quiero aprender a escuchar la voz de Dios? Escúcheme bien, cuando Jesús fue llevado delante de Caifás, el sumo sacerdote le hizo muchas preguntas y la palabra dice que Jesús no contestó nada. Jesús no contestó nada. ¿Por qué no? Por la actitud del corazón. Las preguntas no tenían nada que ver con escuchar la verdad. Las preguntas del sumo sacerdote era para que Jesús, diciendo lo verdadero y lo correcto, lo iba a utilizar para matarlo. Y es como que Jesús está diciendo en silencio, le estaba hablando en silencio, diciéndole, ¿para qué te voy a contestar? Si digo esto o aquello, no me vas a oír. Entonces mejor me quedo callado. Y esto lo traslado a nuestra oración. Señor, ¿por qué no me hablas? ¿Para qué te voy a hablar si no me vas a obedecer? ¿Cómo sabe el Señor que no le vamos a obedecer? Con la actitud que venimos a orar. Hermanos, ¿cuántas veces venimos a orar por cumplir con una parte ritual de nuestro día? Para no pasar el día sin orar. Es que no he orado. Es como decir, es que no he bebido agua. Miren, al venir delante del Señor, el Señor está mirando si venimos a traerlo todo delante de sus pies. Porque aquellos que dicen, yo quiero escuchar la voz de Dios y no tienen un corazón receptivo para obedecer la voz de Dios, Dios no le va a hablar. Cuando en 1 Samuel 3 el Señor llama al joven Samuel cuando era niño, Samuel escucha la voz de Dios. Pero ¿se acuerdan de la actitud de Samuel? Corría donde el sacerdote. ¿Qué significa eso que corría? ¿Qué interpreta? Piense a ver. El profeta o el profetica, era un niño cuando eso, oía la voz del sacerdote y corría mientras estaban acostados. Era ya hora de descanso. ¿Se dan cuenta de la obediencia del profeta? Lo llamaba el sacerdote y salía corriendo. Heme aquí. ¿Qué significa heme aquí? A sus órdenes, jefe, como dice Cantinflas. Pero en realidad iba con una actitud de yo hago lo que tú me digas al sacerdote. Y le decía, heme aquí, heme aquí. Y le dice el sacerdote, cuando el Señor te vuelve a hablar, es Dios que se está hablando, dile, heme aquí, Señor. Y la tercera vez, Samuel, heme aquí, Señor, he aquí tu siervo. Haz conmigo lo que tú quieras. La actitud del profeta. Entonces la actitud es importante para nosotros poder oír la voz de Dios. Porque si no voy a hacer lo que Dios me va a mandar, Dios diría, ¿para qué te voy a hablar? ¿Se acuerdan de Miqueas cuando viene Acab junto con el rey de Israel o de Judá? El rey de Israel era Acab, esposo de Jezabel, un rey soberbio también, y se une para ir a pelear con los asirios. Y le pregunta al rey de Judá, ¿no hay profeta aquí para consultar a Dios? Es decir, antes de ir a la guerra, ¿ya oraste? ¿Ya le preguntaste a Dios? Le dice, no, ya los profetas ya, ¿verdad? Me dijeron que sí, que puedo ir. Dice, ¿no hay profeta de Israel? Y dice, bueno, hay un llamado Miqueas ahí que para nada sirve. ¿Saben por qué decía eso? Porque Miqueas le profetizaba con verdad. Y cuando Acab y el rey de Judá va, le dice, el rey le dice, profetízanos. Y le dice Acab,
vete que vas a ganar, tienes la victoria acá, tú vas a ser el rey. Y le contesta de una manera sarcástica. Le dice, ve que tú vas a ganar, vete. Dios te va a dar la victoria. Me llama la atención que Acab dice, ¿sí ves que te dije que no profetiza? Nos preguntamos, ¿cómo sabe Acab que le está hablando de manera sarcástica? Bueno, porque obviamente la victoria, Dios no dijo que le iba a dar la victoria. Y luego le dice otra vez, profetiza, y le dice, yo vi a Israel, a los hombres corriendo de aquí para allá, es decir, van a perder la guerra. Y dice que Acab le dio una bofetada al profeta. Fíjense la actitud de Acab. A veces venimos delante del Señor pidiéndole cosas sabiendo que nos va a decir que no. Y Dios ve nuestra actitud. Señor, ¿me puedo casar con esta persona? Tú sabes, Dios a veces ni te contesta, tú sabes que no. Es yugo desigual, no ama al Señor. Y a veces lo queremos cristianizar porque es el que yo quiero. Ayer veía a un maestro de la palabra que en un estudio decía algo muy cierto, que a veces hay verdades que no queremos que sean verdades. Hay cosas en el camino cristiano que a veces no queremos que sean verdades, queremos evadirlas, queremos ignorarlas. Y yo creo que por esas razones que muchos no oran, porque ya saben lo que la palabra dice. En esta iglesia, Casa de Oración, han llegado muchas personas de otras iglesias. Y cuando llegan dicen, no, el pastor era un falso, no enseñaba, era un haragán, era un ocioso, no enseñaba la palabra. Pero hemos llegado aquí para que nos enseñen. Y en esa iglesia yo era evangelista, ¿verdad? O yo era el encargado de los niños, y yo esto, y traen su currículum vitae, ¿verdad? Todo su formulario. Se sientan unos meses, le decimos, bueno, siéntese un tiempo para que escuchen la palabra, se depuren un poco, limpien lo que le enseñaron mal, para que cuando vayan a servir lo hagan bien. Pues resulta que una gran mayoría de esos que vinieron de otras iglesias a servir, pues resulta que terminan yéndose o terminan no haciendo nada en la iglesia, no sirviendo para nada. Y usted diría, ¿qué pasó? ¿Le echamos miedo al predicar la verdad? No. Habla de que el corazón, aunque estaban en un lugar que no les enseñaban la palabra, sus corazones no estaban dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Porque al venir a la verdad debería de ser de gran regocijo, decir, aquí sí están enseñando, vamos a hacer las cosas bien para glorificar a Dios. Pues resulta que en vez de animarse, se apagan. Entonces tú te preguntas, ¿de verdad salieron de allí porque le molestaba la falsa enseñanza? O aunque eso era verdad, hay otra segunda verdad, su corazón no estaba dispuesto. Su actitud ante Dios no era la correcta, no querían servir a Dios con sus vidas. Porque no es lo mismo cuando te dicen, ven a servir a Dios para que cantes en el ministerio de la alabanza y la gente te vea y te aplauda. Y como tienes garganta de Celine Dion, la gente te va a aplaudir y bueno, eso es atractivo. Pero cuando te dicen que el ministerio es de sufrimiento, que te van a criticar, que no todos estarán de acuerdo contigo, que habrán conflictos, que te van a ofender, te van a criticar, etcétera, ahí como que baja la motivación, pero lo que sí hace es que define si de verdad hemos venido con la actitud y el corazón correcto a servir a Dios. Yo quiero servir a Dios, pero es que a mí no me gusta esto, a mí me gusta esto. Bueno, no es cuestión de lo que te gusta a ti, es lo que Dios nos manda. Y en la oración sucede lo mismo. A veces no oramos porque ya sabemos lo que Dios va a decir. ¿Y para qué voy a ir a orar si lo que le voy a pedir no me lo va a dar? Yo recuerdo cuando era niño, mis hermanos, había veces que yo quería salir a jugar a algún lugar o a pasear, y yo sabía a quién pedirle permiso, y yo era muy astuto en eso. Y a veces salía y le decía, tenía algunos tíos, mi familia en general no es así como apoyadora, pero algunos eran menos fuertes. Y de repente yo me bañaba y le decía a un tío que ni vivía en mi casa, tío, voy a ir a este lugar y eso, ¿verdad? Y me iba. Y si mi abuelo, el que era el matatán de la casa, me decía, ¿dónde tú estabas? Y yo decía, no, yo le dije a tío que yo iba para tal lugar. Y dice, ¿yo te di permiso? Dice, no, pero yo le dije a tío. ¿Qué significa eso? Que yo sabía que si le decía a mi papá me iba a decir que no. Bueno, eso pasa en la oración. Miren, 1 de Pedro 5, verso 5. Lo leo para ganar tiempo. Dice, igualmente jóvenes, está sujetos a los ancianos. Dice, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste
a los soberbios. ¿Quién es una persona soberbia según este texto? Aquellos que no hacen la voluntad de Dios. Aquellos que cada día hacen lo que bien su gana o lo que bien a ellos les parece. Eso significa ser soberbio, como Saúl lo mandaron a hacer algo, hizo lo que él quiso. Dice, y Dios da gracia a los humildes, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él, aquí Dios, os exalte cuando fuere tiempo. La palabra humillar significa rendir el corazón o significa someter la voluntad a Dios. Es decir, cuando vengo en oración, debo de venir como esos soldados que vienen donde sus jefes, sus superiores, a recibir órdenes para salir a hacer la voluntad de Dios. Y por eso es que cuando hablaba de Romanos 12, dice que nos acerquemos a Dios por las misericordias de Dios. Os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ahí no dice agradable a nosotros, ahí no dice, ¿verdad?, haciendo lo que nos dé la gana, no. Aquí es lo importante del estudio de la palabra. Las Sagradas Escrituras nos describen a un Dios todopoderoso, a un Dios santo, a un Dios bueno, un Dios justo, pero también las Escrituras nos hablan de un Dios fuego consumidor. Hebreos 12:28 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, es decir, Dios será rey eternamente. Dice, tengamos gratitud. El reino que hemos recibido a Cristo su Hijo, el cual pertenecemos ahora, nunca se acabará. Este reino, mis hermanos, es sempiterno. No tiene fin este reino. No vendrá ningún enemigo a vencer a Dios de su trono. Estaremos reinando con Cristo para siempre. Y por eso el texto dice, tengamos gratitud. Hemos recibido la salvación, respondemos en gratitud. Y mediante ella, mediante la gratitud, fíjense, un servidor del Señor es identificado por el valor que le ha dado al sacrificio de la cruz. Dice aquí el texto que hemos recibido un reino inconmovible. Dice, tengamos gratitud y mediante la gratitud sirvamos a Dios. Que el motivo de mi servicio a Dios sea gratitud. Dice, agradándole con temor y reverencia. Esa es la actitud. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Mis amados, ¿qué viene a nuestra mente al oír las palabras ruego, súplica, clamor, petición, implorar? ¿Qué significa todo esto, verdad? ¿Usted escucha la palabra demandas aquí? ¿Verdad que no? Miren, esto habla de pedir con reverencia y humildad. Habla de que aquel que pide no está exigiendo, sino que ruega a ver, escúcheme bien, a ver si Dios, según la voluntad soberana, contesta nuestro clamor. Le pongo un ejemplo de actitud. Lucas 11, verso 5. Este texto que voy a leer es el contexto de la oración de Lucas 11, verso 1. Lucas 11, 5 dice, les dijo también, aquí es una continuación del Padre Nuestro, escuche bien, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Dice, os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, dice el texto, se levantará y le dará todo lo que necesite. ¿Qué significa la palabra importunidad? La palabra importunidad aquí es persistencia e insistencia en la oración. ¿Por qué recibió este hombre el pan que pidió si el amigo le dijo que no se iba a levantar de la cama y termina dándoselo? Aquí se usa una ilustración dada por el Señor con respecto a la necesidad de intensidad y perseverancia en la oración. Es decir, cuando oramos, el Señor espera que estemos insistentemente pidiéndole día y noche al Señor, día y noche, día y noche. Ahora, al venir día y noche no debemos desfallecer, desmayar, como dice Lucas 18, debemos de pedir sin demandas, ¿verdad?
Y por eso es tan importante aquí este texto. Porque este hombre acostado dijo que no se va a levantar porque ya sus niños están dormidos. Pero dice la palabra que este hombre persistentemente se quedó allí pidiendo. Jesús dice, de cierto os digo que este hombre se levantará y le dará el pan. Así como la viuda y el juez injusto le pide, dice, aunque no temo ni al hombre ni a Dios, para que esta mujer me deje tranquilo, le haré justicia. Y dice Jesús, ¿oyeron lo que hizo el juez injusto? ¿No responderá el Señor nuestras oraciones si día y noche le pedimos sin desmayar? Marcos 7 es el último texto que quiero leer. Marcos 7, 24 dice así. Dice, levantándose de allí, aquí Jesús, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Para que tengan una idea, Tiro y Sidón es lo mismo que decir Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Era una zona o una ciudad pagana. Dice, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, entró secretamente. Dice, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino, escuche, aquí la actitud viene, vino y se postró a sus pies. No olvidemos que todavía estas posturas del cuerpo tenían vamos a decir, un significado muy importante. Dice, ¿dónde ando? Versículo 25 al final, se postró a sus pies. Verso 26. Dice, la mujer era griega y sirofenicia de nación. Esta mujer viene de un linaje de Betsabé. Betsabé era siria, era de Tiro, ¿verdad? Era de esa zona. Y vemos que esta mujer era sirofenicia de nación, aunque era griega, ¿verdad? Esa era vamos a decir, la cultura que predominaba o la nacionalidad. Dice, y les rogaba que echase fuera. ¿Se dan cuenta de la palabra rogaba? Les rogaba. Es importante aquí la palabra rogar. Que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, y aquí quiero que entiendan esto porque muchas veces se malinterpreta. Dice, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Se dan cuenta que Jesús, ya leímos en Lucas 11, donde hay un rechazo, donde el hombre dice, no me voy a levantar a darte los panes, pero el que estaba afuera pidiendo de manera insistente, ¿verdad? Seguía pidiendo. Jesús aquí habla también de la viuda, donde el juez, ¿verdad?, rechaza a esta mujer, pero esta mujer insistentemente recibe justicia por su persistencia en oración. Pero aquí, fíjense que el nombre que Jesús le da, la pone en segundo lugar, le llama perrilla, ¿verdad? Se le llamaban perros a los de afuera, a los que estaban fuera del pueblo de Dios, y ese nombre se le atribuye por el paganismo, ¿verdad? El paganismo, la práctica de brujerías, de dioses falsos, ¿verdad? Quemaban a los niños, todo eso. Y aquí Jesús dice, no es bueno que yo le quite de la mesa los panes a los hijos aquí es Israel, y le dé a los perrillos, los gentiles, dice, y para echárselo a los perrillos. Ahora, nosotros, si escuchamos esto, ¿verdad? Porque hoy vivimos en el tiempo de donde el cristiano es lo más sensible. Si tú dices algo que lo ofenda, no voluntariamente, pero te equivocas, se van de la iglesia. Si no apruebas lo que ellos quieren hacer, ya, ¿verdad?, se enojan. Y así, la iglesia está tan sensible que no se puede ni predicar mensajes confrontativos porque la gente se ofende, ¿verdad? Bueno, aquí nos sucede algo así, y yo creo que nos ofendemos y nos vamos, de que Jesús diga, primero dice que no le va a quitar el pan a los hijos, es decir, a los privilegiados, y luego me dice perrilla. Tiene una intención esto. ¿Por qué Jesús dice esto? Jesús aquí está probando la fe de esta mujer. ¿Cómo es la actitud de esta mujer? Respondió ella y le dijo, verso 28, sí, Señor. Lo primero que le dice es, estoy de acuerdo. Le llama Señor, curios. Pero aún los perrillos, ¿qué está haciendo esta mujer? Se está humillando. Se humilló, esa es la actitud aquí correcta. Dice, aún los perrillos debajo de la mesa, increíble esto,
comen de las migajas de los hijos. Aquí hay tanto que explicar, hermanos, que ya se acabó el tiempo. Pero, número 1, le llama Señor. Número 2, le dice, tienes razón. Número 3, ella se humilla, así se humilla como, ¿verdad? No lo digo despectivamente, pero según el contexto, como si fuera una perrilla, en el sentido del contexto pagano. No que Jesús le está llamando a ella como el animal, era el apodo de los paganos que practicaban todo este tipo de cosas demoníacas. Por eso es que su hija está endemoniada. Es lo mismo que la ciudad de Gadara, el gadareno estaba endemoniado, eran practicantes de este tipo de cosas. Pero esta mujer dice, debajo de la mesa, aquí debajo de la mesa, me imagino, no estudié esta porción, siempre pensamos que en la Biblia mesa es esa mesa de 4 patas, no. Debajo de la mesa puede entenderse como fuera del centro donde se ponía la comida, porque comían en el suelo, y lo que caía, ¿verdad? Lo que caía de allí o lo que quedaba fuera, porque luego habla de migajas, es decir, esa zarruma que bota la comida. Y aquí también vemos que esta mujer exige poco, como la mujer del flujo de sangre dice, si nada más le tocara el borde de su manto, no necesito abrazarlo, solamente exige un poquito. Este hombre diría esta fe. Jesús es tan poderoso que nada más con tocarlo, con su sombra. El centurión le dice a Jesús, no tienes que ir a mi casa, nada más da la orden. Esta mujer dice, aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces Jesús le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija estaba acostada descansando en la cama. En otro evangelio Jesús le dice, oh mujer, grande es tu fe, hágase conforme a tu petición. Pero Jesús lo que mira aquí fue la actitud del corazón de esta mujer. ¿Cuál es nuestra actitud, mis hermanos, al orar? ¿Es exigente? ¿Es impaciente? ¿Es irreverente? ¿Es desobediente? ¿Es intransigente? Son preguntas que debemos de hacernos para corregir y examinar con qué actitud nos estamos acercando. Cuando vengo donde Dios, donde el Señor, lo estoy adorando, es ese Padre Celestial que está en los cielos, ese Dios trascendente que ahora es mi Padre Celestial. Lo estoy mirando como ese Dios todopoderoso. Estoy viniendo con la disposición del corazón a los pies de Él. Dios mira la intención y actitud del corazón antes de contestar nuestras peticiones. Y esto es tan importante, mis hermanos, porque si no venimos con una oración en el orden que Jesús le explicó, y repito, no en el patrón exacto, repitiendo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, no así, pero tomando la porción de acercarnos al Padre nuestro, habla de la actitud, a quién le estamos orando, exaltar su nombre. Hágase tu voluntad, pidiéndole que en todo tiempo nos dé a través de su Espíritu la sensibilidad y amor por su voluntad, depender de Él, pedirle que nos guarde de tentación, nos dé fuerza espiritual, el dunamis que nos ayuda a vivir en santidad y poder resistir la tentación del pecado. Pero Dios, el Señor, siempre mirará nuestro corazón. Antes de ir a la oración ya Él sabe a qué venimos. Y por eso es tan importante la actitud. Y los textos que hemos leído son tan importantes. Luego usted lo estudia y nada más leyéndolo se va a dar cuenta de la actitud del publicano, la mujer sirofenicia, la viuda ante el juez injusto, etcétera. El hombre que fue a pedir los panes a su amigo. Y ahí vemos, mis hermanos, cómo Dios mira nuestro corazón. Yo espero que esta segunda enseñanza dentro de la serie, el cual estamos en la parte de la oración, ya hablamos del modelo de la oración, hoy hablamos de la actitud de la oración, el próximo domingo, si así Dios lo permite, estaremos hablando del resultado de la oración. ¿Qué recibimos como resultado o qué Dios hace como resultado al pedirle las cosas que le pedimos? Así que terminamos con una oración para que Dios nos siga dando su gracia. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, te damos gracias por tu bondad y misericordia. Te pido que nos ayudes, Señor, nos dé gracia en todo esto que vamos a corregir, esto que hemos aprendido.
en los cambios que vamos a hacer, porque quizás muchos de nosotros hemos venido delante de ti, Señor, con mala intención. Hemos venido con una intención irreverente, impaciente, desobediente, sin ni siquiera venir para hacer tu voluntad. A veces solamente cumplimos con un rito religioso para no acostarnos con la conciencia cargada o sucia. Y oramos para sentirnos bien, y es un fin egoísta. Queremos tener esta actitud de humillación ante ti, Señor, y que en humildad podamos siempre venir pidiéndote, Señor, tanto las cosas que son conforme a tu voluntad, pero con la actitud de entender que es, si tú quieres, Señor, conforme a tu misericordia. Te pido, Señor, que podamos ser un pueblo de oración y de confianza en ti en todo tiempo, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias una vez más por conectarse. Les seguimos pidiendo sus oraciones para que Dios, en su tiempo y su voluntad, nos permita abrir el templo local. Así que gracias por cooperar, los que colaboran con nosotros en oración y en demás cosas. Y les pido que no nos olviden de sus oraciones para que Dios haga su voluntad sobre todas las cosas. Así que damos gracias a Dios por la palabra de hoy. Comparta, dele like, síganos a través de nuestras plataformas sociales y que tengan un bonito resto del domingo. Descansen en el Señor, mis hermanos. Cristo viene pronto. Así que Dios les bendiga. Feliz domingo.